Hola y bienvenidos. Quinto capítulo del tutorial de electrónica básica. Vamos a hablar sobre los diodos. Un diodo es un componente electrónico que solamente deja pasar la corriente en un sentido y la bloquea en el otro. Esto tiene similitud con otras técnicas, por ejemplo, en aire comprimido una válvula en la rueda de un vehículo deja pasar el aire hacia adentro pero no hacia afuera. Bueno, pues el diodo hace exactamente lo mismo, solo que en lugar de con aire, con electricidad. Esa es su característica principal, dejar pasar la electricidad solo en un sentido, pero no es la única. Veremos después que hay muchos tipos de diodos y hacen bastantes más cosas. Actualmente un diodo se fabrica internamente con un material conocido como semiconductor, que ha permitido la revolución de la electrónica por miniaturización de los equipos. Hablaremos de los semiconductores al final del vídeo, en el rincón de la teoría. Y decir que antes del uso de los semiconductores, los diodos y otros componentes se basaban en válvulas de vacío, las llamadas lámparas. Eran componentes bastante grandes, generaban mucho calor, tenían mucho consumo, y esto ha derivado ahora al semiconductor, como digo. Vamos a dedicar, por cierto, un capítulo a las válvulas de vacío, a las lámparas. Aunque parezca que son obsoletas, se siguen usando. Por ejemplo, el horno microondas, el componente que genera las microondas es el magnetrón. Bueno, pues eso es una válvula de vacío. En un TV de tubo, el tubo es una válvula de vacío, y también se utilizan en radiodifusión para amplificadores de radiofrecuencia. Algunas de las lámparas son enormes, de mucha potencia, y además creo que conocer el funcionamiento de una válvula de vacío no solamente es buena cosa de por sí, sino que ayudará a entender otras cosas de electrónica. Bueno, pues como decía, el diodo actual está basado en semiconductores. Vamos a ver un dibujo. El símbolo típicamente utilizado para el diodo en los esquemas básicamente es siempre lo mismo, que pueda cambiar ligeramente según el tipo de diodo: un triángulo y una raya. La raya pertenece al cátodo y el otro lado al ánodo. Aquí tenéis un dibujo de un diodo típico y aquí un diodo de verdad. Arriba tenemos la representación de cómo está hecho por dentro un diodo, con dos cristales de semiconductor, uno de tipo N y otro de tipo P. Ambos cristales se hacen típicamente con los mismos materiales, silicio, germanio, y a cada uno de estos cristales se le añade una pequeña cantidad de otros materiales también conocidos como el boro, indio, arsénico, antimonio, azufre, y con ellos se crean cristales de tipo N o de tipo P. Cuando se juntan dos de estos cristales, en la zona de unión se producen fenómenos eléctricos que hacen que, cuando se polariza de una forma el diodo, conduce, pero si se polariza al revés, pues no conduce, se bloquea. Dejar claro cuál es el símbolo de un diodo: siempre se basa en un triángulo y una raya. Esto puede diferir ligeramente según el tipo de diodo, pero siempre va a ser lo mismo. En la raya tenemos el cátodo, el negativo, y en el otro extremo tenemos el ánodo o terminal positivo. Y aquí tenemos el dibujo de un diodo típico. No todos son iguales, ahora veremos una excepción, pero en este tipo de diodo siempre hay una franja de un color que resalta sobre el resto del diodo. Esa franja estrecha representa el cátodo. Así podremos hacer corresponder la posición del diodo con la del símbolo, y así en un esquema saber cómo poner el diodo. Otro hecho también bastante paradójico en los diodos es que el sentido de la corriente es al revés de lo que nos indica la flecha. Es decir, la corriente circularía hacia acá, pero no al revés. Hay que olvidarse de viejos convenios que dicen que la corriente circula del positivo al negativo. Eso no es así. Va del negativo al positivo, puesto que lo que se mueven son electrones, no protones. Vamos a ver la excepción en cuanto a diodos. Por ejemplo, el diodo LED. Aquí tenéis uno. Aquí se reconocen las patillas porque el cátodo siempre es la patilla más corta. Pero ¿qué pasa si alguien ha recortado las patillas, como en este caso, para igualarlas? No podemos saber cuál es el cátodo. Bien, pues casi siempre son transparentes los diodos o translúcidos. Así que con este dibujo, que os pongo ampliado, de un diodo LED, vemos que en el interior los electrodos tienen una forma bastante distinta. Bien, pues el electrodo grande siempre es el cátodo. Sí, un diodo tiene polaridad, pero tiene la cualidad especial de que se puede conectar de ambas formas según la aplicación de que se trate. Ojo, no digo que en una aplicación, en un sitio determinado, podamos cambiar el diodo como nos plazca, no, hay que respetar cómo iba. Yo me refiero a que admite ambas conexiones según la aplicación de que se trate.
La primera forma, intuitiva, es hacer corresponder al terminal positivo ánodo la tensión positiva y lo mismo al cátodo negativo la tensión negativa. Aquí el diodo va a conducir, acordaos del mnemotécnico que nos decía que el diodo deja pasar la corriente al revés de lo que indica su flecha. Aquí he puesto una intensidad imaginaria y una resistencia de carga para limitar la corriente, puesto que si un diodo se conecta a unos pocos voltios directamente, se destruye. Esta es la forma de polarización directa. La inversa, podríamos haber invertido la polaridad de la alimentación o el diodo. Yo he hecho lo segundo, lo he invertido, así que ahora la corriente no va a pasar, puesto que el diodo señala la misma dirección, intensidad 0 o cerca de 0. ¿Cómo saber cómo se comporta un diodo? La curva de respuesta nos dice mucho, vamos a verla. En la curva característica de un diodo tenemos dos ejes, uno horizontal para las tensiones y uno vertical para la intensidad. Aquí tenemos el 0 y hacia la derecha tenemos tensión positiva, la polarización directa, y hacia la izquierda la polarización inversa o negativa. En cuanto a las intensidades, positiva hacia arriba y negativa hacia abajo. Lo de intensidad positiva o negativa se refiere al sentido de la corriente, nada más. Partimos de 0. Aplicamos tensión y vemos que el diodo no conduce hasta que no superamos una tensión conocida como de umbral, a partir de la cual el diodo ya comienza a conducir. Esa tensión de umbral es bastante pequeña, es típicamente de 0,7 voltios en los diodos de silicio y de 0,3 para los de germanio. Una vez que el diodo comienza a conducir, tenemos otro parámetro del diodo que es la intensidad máxima, es decir, la máxima corriente que puede conducir sin destruirse. Ahora vamos a la tensión inversa. Comenzamos a aplicar tensión inversa y el diodo conduce muy débilmente. Esta corriente muy pequeña se conoce como corriente de fuga, es otro parámetro del diodo. Y así hasta llegar a una tensión conocida como tensión de avalancha, que sería otro parámetro del diodo. Llegados a esa tensión, la intensidad crece abruptamente, sin previo aviso, y eso supone la destrucción del diodo. Es decir, tenemos cuatro parámetros en la curva: tensión de umbral, intensidad máxima directa, intensidad de fuga y tensión de avalancha. Acerca del fenómeno avalancha, decir que no siempre es un fenómeno indeseado, aunque la mayoría de diodos se van a destruir una vez que se produce este fenómeno avalancha. No ocurre así en un tipo de diodo especial conocido como diodo Zener, donde precisamente esta característica es explotada en beneficio nuestro sin que el diodo se destruya, siempre y cuando no sobrepasemos un valor de voltaje negativo determinado. Veremos ahora después los Zener. La avalancha se produce por el calor que se origina debido a la débil corriente inversa de fuga, y ese calor hace que el diodo conduzca más, lo que a su vez genera más calor, y así en un lazo de realimentación una cosa beneficia a la otra, el calor a la conducción al calor, y llegados a un punto el diodo conduce súbitamente y se destruye. Esto lo podríamos comparar con el hecho de comprimir mecánicamente un vaso de cristal, y vemos que a medida que aumentamos la fuerza el vaso no da señales de debilidad, no se flexiona, no da aviso, simplemente llegado a un punto bruscamente se rompe. Bueno, pues el diodo hace exactamente lo mismo. Un diodo que haya sufrido el fenómeno avalancha queda inservible, y si lo medimos con el polímetro nos va a dar continuidad, es decir, cerca de 0 ohmios en ambos sentidos. Ese diodo ya no sirve. Habrá veces en que te interesará conocer un dato, un parámetro acerca de un diodo, no sé, quizás su valor de intensidad máximo, su tensión de avalancha inversa, cualquier dato, y esto, si estás reparando, no te va a interesar mucho, puesto que en ese caso la preocupación es sustituir el componente por uno igual y se acabó. Pero si estás diseñando, si estás creando un circuito, sí que puede ser que tengas un componente, un diodo, y digas, oye, esto es un diodo 1N4148, ¿me servirá para que pase a través de él medio amperio? Bueno, pues la forma de saber esto y mucho más es ir a la hoja de especificaciones, datasheet en inglés, y consultar sus datos. Para eso nos vamos a ir a internet y en Google, digo en un buscador, tecleamos su código 1N4148 y nos van a salir un montón de páginas. En algunas nos van a pedir que nos registremos, otras me ha parecido verlas que son incluso de pago, pero hay un montón que son gratuitas, y yo tecleé 1N4148 y entré a esta página. Adelante. Y ahí podemos ver que nos salen un montón de datos sobre este diodo. Nos sale el encapsulado, es decir, el dibujo, la apariencia física,
sus dimensiones, las características eléctricas, tensiones, intensidades, incluso datos avanzados como la capacidad parásita, la temperatura, para qué se utilizan, y las equivalencias, que es un concepto importante en semiconductores. La equivalencia es que hay muchos modelos con nombre distinto que pueden suplirse unos por otros porque trabajan, digamos, con las mismas características. Estos son los símbolos normalmente utilizados para los diodos en los esquemas. Empezamos con el rectificador, el más común, el más frecuente de todos, el Zener. De estos tres dibujos, el que me ha parecido ver más frecuentemente es este central. Y a continuación dos diodos que vamos a ver más bien en pocas ocasiones porque son muy específicos. El diodo Varicap va en el interior de los sintonizadores para hacer la labor de búsqueda de emisoras, es decir, la sintonía. Y el diodo túnel se utiliza para aplicaciones de alta frecuencia. Bastante más utilizados son el archiconocido diodo LED, emisor de luz, el fotodiodo, que hace lo contrario, es decir, en función de la luz que recibe, así conducirá más o menos corriente, y finalmente el diodo Schottky, muy utilizado en las fuentes de alimentación porque es un diodo rápido y además tiene muy poca caída de tensión. Así que la característica principal de un diodo es que deja pasar la corriente en un sentido, pero no en otro. Sin embargo, debido al gran número de tipos de diodo que hay según el proceso de fabricación, de hecho os acabo de poner un dibujo con los símbolos y habían 7 tipos de diodo. Bien, pues algunos de esos tipos de diodo resulta que esa característica principal pasa a segundo plano porque exhiben alguna cualidad especial. Por ejemplo, en el caso de los diodos LED, lo que nos importa es que emiten luz y ya tienen menos relevancia si conducen o no en un sentido o en otro. Vamos a echar un breve vistazo a los distintos tipos de diodo. Para seguir con el mismo orden, comenzamos con los rectificadores, el símbolo, la apariencia y dos diodos reales, el BY127 y 1N4148. Estos diodos permiten muchas aplicaciones, muchos usos, pero el principal, como su nombre indica, es rectificar, es decir, convertir la corriente alterna en continua. Esto se puede hacer con montajes de 1, de 2 y de 4 diodos. Este es uno de mis preferidos porque genera onda completa, no se pierde nada de corriente. Y tenemos el equivalente a este circuito en el conocido puente rectificador, en donde la labor es más sencilla, ya que solamente hay 4 patillas que nos dan el trabajo hecho. Entrada de alterna, estas dos, y ya la salida de negativo y positivo, y nos ahorramos de soldar 8 terminales de 4 diodos. Por eso yo recomiendo siempre esta opción más compacta. Otra aplicación que pueden tener los diodos rectificadores es en los circuitos de maniobra, por ejemplo, para gobernar motores, hacerlos girar en un sentido o en otro, electroimanes. El diodo, gracias a su característica de dejar pasar la corriente solo en un sentido, nos permite dotar de lógica a este tipo de circuitos. Y otro uso que se le puede dar a un diodo rectificador bastante común es como protección. Si se pone un diodo en paralelo con un circuito que se pretende proteger, en caso de que la polaridad sea incorrecta, se destruye el diodo salvando al circuito. Y esto no va a tener mucha importancia, puesto que un diodo cuesta solamente unos pocos céntimos. Otro tipo de diodo es el diodo detector. En radiodifusión, ya sea radio, televisión, satélite, cualquier sistema de comunicación, tenemos que se mezclan dos señales, la señal que se pretende transmitir, la señal útil, y la señal portadora o la que va a transmitir realmente la información. Centrémonos, por ejemplo, en la radio. En la radio se transmite sonido, que tiene una frecuencia baja de unos pocos hercios a varios kilohercios. Sin embargo, todos sabemos que las frecuencias de la radio típicas son del orden de megahercios. Esa sería la señal portadora, es la señal que viaja y transporta a la señal de sonido, porque en la emisora ambas señales se mezclan. Bien, el trabajo que tiene que hacer el receptor es el inverso. Una vez recibida la señal, hay que separar la baja frecuencia, es decir, el sonido, de la portadora, pues ese trabajo es precisamente el que hace un diodo detector. Otro tipo de diodo es el diodo Zener. ¿Os acordáis del fenómeno avalancha? Pues ese fenómeno se explota en este tipo de diodo para beneficio nuestro. Si se polariza directamente este diodo, conduce como un rectificador normal, pero ese no es su uso. Este diodo se polariza inversamente y no conduce hasta llegar a su valor de Zener, su tensión de avalancha. En este modelo concreto es de 24 voltios, es decir, mientras no lleguemos a esa tensión no conduce, pero cuando la igualemos conducirá bruscamente
y esto es útil para hacerlos servir como valor de referencia de voltaje en los circuitos. Lo mejor de todo es que el Zener no se destruye por esto, siempre y cuando no nos pasemos de tensión inversa. Este es de 24 voltios, digo, pero hay de un montón de tensiones, se fabrican para muchos valores, además separados por muy poco, de manera que busques el valor que busques, casi siempre lo vas a encontrar separado por unas pocas décimas de voltio. Y otro tipo de diodo es el diodo LED, el diodo emisor de luz. Al principio eran simples testigos luminosos, eran para señalizar procesos en un tablero de instrumentos, o también se utilizaban en las primeras calculadoras, en aquellos dígitos formados por 7 segmentos, cada segmento era un diodo, pero la cosa ha derivado hasta hoy en donde un diodo LED no solamente sirve para señalizar, que también, sino para generar auténtica iluminación, así en el hogar, en la oficina. La lámpara LED ya compite con ventaja con el fluorescente y con la lámpara de bajo consumo, precisamente porque un LED consume muy poco y dura mucho. Un LED se fabrica para varias longitudes de onda. Tenemos, por ejemplo, la luz visible. Aquí tenemos 3 diodos de luz visible: rojo, verde, azul, pero también hay amarillo, naranja, blanco, hay un montón de colores. Otra longitud de onda muy utilizada para un diodo LED es el infrarrojo, es una luz que nosotros no podemos ver, pero sigue siendo luz. Y el ejemplo más típico de aplicación es un mando a distancia con el que controlamos el TV, la cadena musical, el aparato de aire acondicionado. Antiguamente iban con ultrasonidos, muchos de ellos, pero ahora casi siempre son con infrarrojos. Y de hecho podemos ver en el extremo del mando casi siempre asomar el diodo LED. Por cierto, hay un truco para saber si un mando está funcionando, que es dirigir el haz a una cámara, ya sea de fotos, de vídeo, de móvil, y si apretamos una tecla veremos la luz de él, lo veis, conforme pulso la tecla. Yo sin embargo aquí no veo nada, pero la cámara sí lo ve. Esto hace precisamente que el diodo LED de infrarrojos sea útil para un sistema de vigilancia nocturno. Si en un recinto que no tiene luz ponemos un foco lleno de diodos LED infrarrojos, allí sigue sin haber luz visible. Pero si infrarrojo, cualquier cámara que esté grabando la escena verá todo perfectamente, aunque allí nadie vea nada, precisamente por la característica de que las cámaras todas son capaces de detectar el infrarrojo. Bueno, otro tipo de diodo LED bastante utilizado es el diodo láser. Y aquí todos nos acordamos de la aplicación más común, que es leer un sistema de almacenamiento masivo, como puede ser el CD, el DVD o el Blu-ray. Aquí tenéis una unidad típica de lectura de CD, donde podemos apreciar la lente, y el láser va en el interior, tiene un tamaño más o menos de un garbanzo y forma de cilindro. La industria del diodo LED, la verdad es que tiene bastante futuro. Bueno, vamos a terminar esta parte de los diodos LED con una prueba. Voy a encender, hacer lucir este diodo común de color verde con 3,2 voltios que tengo aquí, que vienen de una fuente regulable, y vamos a ver la luz que emite. Negativo, aquí en el cátodo. Mirad que esto vale como señalización, pero no es gran cosa, pero bueno, como señalización puede valer. Pues vamos a ver precisamente la nueva generación de diodos de alta luminosidad, que con el mismo tamaño y la misma tensión, mirad qué diferencia en cuanto a luz. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Otro tipo de diodo es el fotodiodo. Si se polariza directamente, conduce como un diodo normal, pero ese no es su uso. Se debe polarizar inversamente y en teoría no va a conducir. Y a medida que se le haga incidir luz, va a conducir más y más. Esto lo asemeja a la resistencia LDR, aunque con ventaja para el fotodiodo, puesto que un fotodiodo puede trabajar a una velocidad mucho más alta. Los fotodiodos tienen muchos usos, por ejemplo en la industria para automatización de procesos. Se usan en alarmas, en juguetes, en comunicaciones, en el mando a distancia que hemos visto antes. El equipo que gobierna tendrá que tener un fotodiodo para recibir la radiación infrarroja que le llega desde aquí. Se utilizan los fotodiodos incluso en aplicaciones militares. Me consta que este modelo concretamente de fotodiodo, el BBW34, lo montan algunas bombas inteligentes, en la medida en que se puede llamar inteligente a una bomba,
y hacen una matriz con 4 de ellos, de modo que el haz de láser que mandan al objetivo, cuando se refleja, según en el diodo que incide, se acciona un alerón u otro, en un sentido u otro, y el arma va directamente al objetivo, es decir, tienen muchos usos. Precisamente tengo aquí una máquina que quiero poner en marcha para que veáis el potencial de un fotodiodo. Se trata de un montaje no muy práctico, pero sirve para ver, como digo, el potencial de los fotodiodos. Sabéis que hay plantas que si una mosca se posa en ellas, se cierran, son las Venus atrapamoscas. Bueno, yo quise hacer algo parecido en plan mecánico y la verdad es que la máquina funciona perfectamente y sin embargo no he subido el vídeo porque las moscas no colaboran, es decir, el supuesto atrayente químico no las atrae, así que pues ahí está la máquina muerta de risa. La voy a poner para que veamos cómo funciona un fotodiodo. Y esta es la Venus atrapamoscas mecánica, está basada en la caja de un CD mecanizada a modo de mandíbula y tiene un diodo LED emisor que está ahora mismo emitiendo. Esa luz la recibe el fotodiodo, es esta pieza de aquí. Bueno, en realidad es un fototransistor, pero viene a ser lo mismo, solamente que el fototransistor amplifica. Cuando una mosca atraída por las feromonas que se ponen aquí, cuando es atraída, la única forma que tienen de acceder es posándose ahí en medio, y al interrumpir el haz de luz, el fotodiodo envía esa variación de corriente al circuito y el circuito, mediante un tiristor, desencadena el proceso que la corriente almacenada en estos dos condensadores, que es bastante, es enviada de golpe a este electroimán que al bajar acciona así la puerta hacia abajo y golpea a la mosca. No la chafa, pero sí la atonta y la mosca cae a un recipiente, por ejemplo, con agua. Bueno, pues vamos a probar esto. Está ya con su alimentación, el diodo LED está funcionando y espero que los condensadores se hayan cargado porque tardan aproximadamente un minuto. Vamos a poner en medio de la trampa un objeto pequeño a ver si se desencadena el proceso. Ajá. Otro tipo de diodo es el varicap. Es un diodo que no nos vamos a encontrar suelto normalmente porque va incluido en el interior de un sintonizador. Aquí tenéis un ejemplo de sintonizador de televisión, la entrada de antena, y aquí tiene una serie de salidas y entradas auxiliares como alimentación, salida de frecuencia intermedia, tensión de varicap, un montón de servicios. Bien, pues aquí dentro va el diodo varicap, que es el que se encarga de hacer la sintonía. Este diodo varicap ya lo vimos por encima en el capítulo anterior, los condensadores, porque se comporta como un condensador. Cuando se le aplica una tensión inversa, no conduce, pero aparece una capacidad entre sus terminales, es decir, como si fuese un condensador. Lo mejor de todo es que esa capacidad no es fija, sino que depende de la tensión que se le aplique. Por lo tanto, simula el comportamiento de aquellos condensadores variables que estaban basados en dos armaduras metálicas que, superponiéndose unas con otras, variábamos la capacidad y servía para buscar emisoras. Pues bien, el diodo varicap tiene ventajas sobre aquel condensador clásico. Primero es que al no basarse en mecánica es más fiable. Y segundo, y muy importante, es que la sintonía se hace enviando una tensión variable, porque hemos visto que su capacidad varía según la tensión. Esto permite informatizar o digitalizar el proceso. Por ejemplo, en un televisor, cuando buscamos emisoras con uno de estos sintonizadores modernos, aparece una barra de progreso que nos dice que está buscando. En realidad, en ese momento lo que se está haciendo es mandar al varicap una tensión creciente que hace que cuando llegue a un punto de capacidad determinado encuentra una emisora, se detiene ese proceso y nos da la opción a memorizar esa emisora. ¿En qué consiste memorizar una emisora? Pues ese valor de tensión que está recibiendo el varicap se convierte a un formato numérico y se almacena en una memoria. Y a continuación podemos seguir buscando en toda la gama de frecuencias de esa banda que estamos buscando emisoras
y volvemos a encontrar otra emisora, repetimos el proceso de guardar esa tensión en formato numérico. Al final de la búsqueda tenemos en la memoria una tabla con una serie de valores numéricos correspondientes a una tensión concreta. Después, para ir a una emisora de las que hemos guardado, basta con enviar esa tensión que está guardada en la memoria al diodo VariCap y automáticamente aparece en escena, ya sea radio o ya sea imagen, aparece esa emisora. Como veis, este sistema es mucho más ágil que el condensador variable clásico que tenemos que estar buscando cada vez. Aquí no, aquí podemos guardar una tabla de emisoras en una memoria, gracias al diodo VariCap. Otro tipo de diodo, el diodo de efecto túnel o diodo túnel. Este tampoco es un diodo que vayamos a encontrarnos todos los días y tiene una aplicación bastante específica como es la alta frecuencia. Lo que diferencia al diodo túnel del resto de los diodos es su extraña curva de respuesta. Esta es la curva característica de un diodo normal, donde vemos que la tensión directa produce un aumento de la intensidad bastante acusado según crece la tensión. En un diodo túnel las cosas son distintas. Vemos que cuando aumentamos la tensión directa al llegar a un punto llamado tensión de cresta, la intensidad en lugar de aumentar disminuye, es decir, es como si tuviese resistencia negativa el diodo, hasta que llegamos a otra tensión llamada de valle, a partir de la cual el diodo vuelve a exhibir un comportamiento normal. Pues bien, esta zona, llamada de resistencia negativa, lo hace útil para trabajar con la característica de amplificación, especialmente en circuitos de alta frecuencia. Y vamos con el último tipo de diodo, el diodo Schottky. Este diodo tiene la característica principal de que puede trabajar con altas frecuencias. Eso lo hace útil para incluirlo en las fuentes de alimentación conmutadas, son las fuentes modernas. Ya sabéis que allí se hace una entrada de 220 voltios alterna y se convierte en continua. Después se vuelve a convertir en alterna, pero esta vez a una frecuencia mucho más elevada, no a la de la red de 50 Hz, sino a kilohercios o incluso megahercios. Esto permite trabajar con transformadores mucho más pequeños, cuando antiguamente se usaban transformadores así de grandes. Sin embargo, esto crea un inconveniente, y es que algunos componentes no se desempeñan bien con altas frecuencias, por ejemplo, muchos tipos de diodos. Pues bien, el diodo Schottky trabaja bastante bien a altas frecuencias. Por cierto, en mi canal de YouTube tengo un vídeo dedicado a la reparación de un monitor donde el componente defectuoso era un diodo Schottky. Allí se ve cómo localizo el componente defectuoso y lo sustituyo. Si queréis echar un vistazo, aquí tenéis el enlace. Queda algo por decir sobre los tipos de diodo, aunque más que tipo podemos decir formato, que es el SMD, ya que en formato SMD tenemos todos los tipos de diodo. Tenemos los rectificadores, los LED, los túnel. Bien, ya sabéis que un componente SMD, en este caso un diodo SMD, es el que va montado directamente en el circuito en el lado de las soldaduras. Este componente no lleva patillas en el sentido de terminales de alambre, sino que lleva unos extremos metálicos y se suelda directamente al circuito. Lo mejor es que veamos cómo van estos componentes. Aquí tenemos una placa de circuito impreso con una abundancia generosa de componentes SMD y podemos identificar aquí un par de diodos. Este componente tubular es un diodo, este de aquí también es un diodo, y también podemos apreciar que hay condensadores, resistencias, SMD, circuitos integrados. Podemos ver transistores con sus tres terminales. Esto pueden ser transistores de potencia o MOSFET, es decir, hay todo tipo de componentes SMD. Podéis ver la gran miniaturización que permiten estos componentes. Ha llegado el momento de la práctica. Vamos a ver un par de aplicaciones sobre los diodos, y digo un par de aplicaciones, hay muchas más, pero no puedo hacer 87 horas de vídeo. He seleccionado las que creo que son más importantes. Todo aficionado, tarde o temprano, más bien temprano, tendrá que enfrentarse a una de estas técnicas, y me refiero en primer lugar a la rectificación. Rectificar consiste en convertir una corriente alterna en continua, y vamos a ver dos variantes. La más sencilla, primero, del rectificador de media onda con sus limitaciones, y después el rectificador de onda completa, un poquito más elaborado, pero es el que se utiliza en la mayoría de las ocasiones. Y en segundo lugar vamos a ver un artificio o un montaje para proteger un circuito contra la inversión de polaridad. Comenzamos con la rectificación. Este es el circuito rectificador de media onda, el más sencillo. Consta de un solo diodo. Aquí tenemos un transformador reductor de 220 voltios a 12 voltios que, a pesar de ser 12, aquí en la salida sigue siendo alterna. Es decir, aquí vamos a tener
polaridad negativa y positiva, o al revés, positiva y negativa según el ciclo va cambiando. Vamos a suponer en el primer semiciclo, positivo, que la tensión aquí es negativa y aquí positiva. Ya sabemos que la corriente circula del negativo al positivo, viene por aquí, pasa por la resistencia de carga, cuya finalidad es evitar un consumo excesivo y que no se destruya el diodo, viene por aquí, y acordémonos del mnemotécnico, este diodo va a conducir, puesto que su flecha indica el sentido contrario, y así el circuito produce que este semiciclo pase a través del diodo y se transmita íntegro a la salida. A continuación la polaridad se invierte, ya que esto es alterna, y ahora el negativo estará arriba. Este diodo no va a conducir y este semiciclo negativo no se transmite. Aquí vemos una especie de silencio eléctrico, es decir, no hay transmisión de electricidad. Y nuevamente se repite el ciclo y así vamos pasando solamente los semiciclos positivos. Hemos conseguido rectificar la corriente, pero a un precio. Hemos perdido la mitad de la energía que no se transmite, aunque esto puede ser una ventaja en el caso de que queramos reducir la tensión. De cualquier manera, esto no es corriente continua como la de una pila o una batería, vemos que es pulsante. Vale, pues la tarea de convertirla en una línea recta recae sobre un condensador que actúa como filtro. En los casos en que hay mucha tensión, el condensador absorbe esos picos de tensión y cuando la tensión es menor, el condensador la devuelve, es decir, actúa como un amortiguador eléctrico consiguiendo esta salida. Aquí tenéis los oscilogramas con los 3 puntos, el A, la alterna, el B, la salida del diodo, que es esta, y el C, que en realidad es el mismo punto que el B, solamente que teniendo en cuenta que hemos puesto un condensador y por lo tanto la tensión se filtra. Esto está muy bien en el papel. Vamos a ver un circuito práctico y con el osciloscopio veremos los oscilogramas. Vale, ya tenemos el osciloscopio encendido y aquí los materiales para hacer el circuito de rectificador de media onda, un transformador de 220 12 voltios y vamos a conectar ya el diodo, su ánodo, al transformador, el cátodo a la derecha. Bien, pues con unas pinzas conectamos el diodo al ánodo. Y el otro borne del transformador lo vamos a llevar a la resistencia de carga, es de 560 ohmios, y esta resistencia evitará que circule una corriente excesiva y no se rompa el diodo. Este terminal a la resistencia y de la resistencia al cátodo del diodo con otra pinza. Al cátodo del diodo. Muy bien. De momento no vamos a poner el condensador, aunque lo voy a dejar preparado. Atención, a partir del diodo es corriente continua y antes es alterna, así que vamos a respetar la polaridad. El negativo abajo, el terminal negativo del condensador a la resistencia de carga, por ejemplo, a este punto, y el positivo pues a la derecha del cátodo del diodo. Pero de momento, digo, no lo vamos a conectar, solo lo vamos a dejar preparado. Esta pinza no la voy a poner, después tendré que ponerla en el cátodo del diodo. Vale, voy a conectar el osciloscopio para que cuando enchufe esto veamos si aparece. De momento este oscilograma, a la entrada de la fuente, es decir, la corriente alterna. Eléctricamente este punto, el ánodo del diodo, es el mismo que así que lo he conectado al ánodo del diodo. Y la parte negativa del osciloscopio pues la ponemos aquí. De momento no hace nada porque no he conectado los 220 voltios, los voy a poner ahora mismo. Aquí y aquí. Ahora dirijo la cámara al osciloscopio, bueno, voy a poner aquí algo aislante para que no se vayan a tocar estos dos cables que son de 220. Y dirijo la cámara al osciloscopio y enchufo ahora y vemos que efectivamente aparece el oscilograma de la corriente alterna. Vale, si ahora pongo las puntas del osciloscopio aquí a la derecha del diodo, veremos que solamente están los semiciclos positivos. Vamos a ver si esto es verdad. Simplemente tengo que cambiar la punta del osciloscopio al cátodo y vamos a ver ahora el osciloscopio. Podemos ver que así es.
hemos hecho desaparecer los semiciclos negativos, solamente están los positivos. Hemos rectificado la corriente según el oscilograma que os mostré. Y ahora vamos a hacer la tercera operación. Queremos que esta forma de onda se convierta en una corriente constante, en una línea recta, y eso lo vamos a hacer conectando el condensador que estaba suelto, su borne positivo, al cátodo del diodo, y veremos cómo, voy a enfocar la cámara, nada más que lo conecte veréis que esa forma de onda se va a convertir en una recta. Eso es, ¿lo veis? Ya tenemos corriente filtrada. Una cosa sobre esto. Aquí tenemos una escala de voltaje que hace que salga una línea recta, pero si yo amplío la tensión, veremos que aparece una pequeña componente de corriente alterna, ahí lo veis. A esta pequeña componente se le llama tensión de rizado, y hay que procurar que sea pequeña porque si no puede hacer que el circuito alimentado funcione mal. Por ejemplo, en audio, una tensión de rizado demasiado grande produce un zumbido en los altavoces. Bueno, y esto es todo en cuanto a este rectificador de media onda. Y este es el circuito rectificador de onda completa. Su parte principal son estos 4 diodos. Por cierto, hay también rectificadores de onda completa con 2 diodos, pero este es el más común. Esta configuración se conoce como puente de Grace. Son 4 diodos conectados exactamente así, aunque también podemos recurrir al puente rectificador que nos lo da hecho, es más sencillo. Aquí tenemos 8 terminales que soldar, sin embargo aquí, por ejemplo, en este puente tenemos solo 4, nos lo da hecho. Tenemos las 2 entradas de alterna y la salida de positivo en continua y la salida de negativo en continua. Siempre que se pueda es mejor utilizar esta opción en lugar de los 4 diodos. Vale, vamos a analizar el funcionamiento de esta fuente. Igual que antes tenemos negativo y positivo, por ejemplo, en este semiciclo. El negativo ingresa por aquí y este diodo no puede conducir, está inverso, así que lo hace este. Por aquí no puede ir, baja, viene por aquí y atraviesa la resistencia de carga, exactamente igual que antes, vuelve y ahora podría ir por cualquiera de estos 2 diodos, pero por este no lo va a hacer ya que la salida es la misma, así que lo va a hacer por arriba al otro borne del transformador y así se cierra el circuito. Repetimos, viene por aquí, baja, atraviesa la resistencia de carga y por este no, ya que es el mismo punto desde donde salió la corriente, lo hace por aquí. Ahora se invierte la polaridad porque es alterna, el negativo estará arriba, por este no puede, lo hace por este tampoco puede, así que fijaos que ahora la corriente, a pesar de ser un ciclo invertido, circula exactamente con el mismo sentido que antes, y ahora sí que vuelve por este al otro terminal. Por eso todos los ciclos son aprovechados y veis que no hay huecos. Esto tiene 2 ventajas. Primero, no se pierde energía, ya que todos los semiciclos son convertidos a corriente continua. Y segundo, bastante importante, el rizado, la tensión de rizado será menor, puesto que es más fácil suavizar una tensión con más ciclos que antes cuando había, recordad que había huecos, había zonas sin tensión. Por eso esta tensión tendrá más calidad, será más recta. Y aquí tenéis también los oscilogramas. Bueno, vamos a probar esto con el osciloscopio. Todo preparado para el rectificador de onda completa. Aquí los materiales. Vamos a conectar todo siguiendo el esquema. Estos 2 terminales del transformador van a las entradas de de alterna. En el puente rectificador voy a utilizar un puente rectificador que es más cómodo. Así que la alterna, uno y otro, irán a las 2 entradas de alterna en el puente. No hay polaridad precisamente porque es alterna, podría ponerlo así o al revés, da igual. Esto es alterna. Y tendremos aquí la salida de positivo y negativo que vamos a llevar, según el esquema, estas salidas las vamos a llevar a la resistencia de carga, que es una resistencia igual que la de antes, 560 ohmios, y voy a poner un terminal al positivo y un terminal al negativo. El condensador de filtro voy a hacer igual que antes, lo voy a dejar preparado pero sin conectar, voy a dejar una patilla suelta para probar primero sin filtrado. Aquí también tenemos polaridad, positivo y negativo, así que el negativo del condensador, que es ese lado, lo conecto al negativo, que es
cualquiera de estos puntos, lo voy a conectar, por ejemplo, aquí, al negativo. Y el terminal positivo le pondré su pinza, pero de momento, como digo, no lo conecto, porque queremos ver sin filtrado cómo trabaja esto. Este terminal positivo, lo conectaré al positivo, de momento no. Vale. Esto está todo bien, no hay cortocircuito, no se toca. Aquí está un poco dudoso, bien, ahora sí. Y vamos a poner la alimentación. Antes voy a conectar el osciloscopio a... aquí no hace falta, porque ya no hace falta que lo conectemos aquí, porque ya sabemos que vamos a tener alterna. Lo voy a poner aquí, en este punto, que será el positivo del puente rectificador, este punto de aquí. Ahí. Y el negativo, cualquier parte de la línea de este esquema, el negativo del puente, es decir, el otro extremo, aquí. El negativo, vale. Inmediatamente voy a conectar todo esto y veremos lo que hace el osciloscopio. Pongo los 220 voltios en la entrada del transformador. El cable se ha deshilachado, se ha roto. En un momento lo pegaré. Y ya podemos conectar uno y el otro. Igual ponemos un aislante que no se toquen. Se ha vuelto a romper ahora el otro. ¿Vale? Estaban ya un poco machacados. Y separamos con un aislante. Atención ahora al osciloscopio. Conecto. Y vemos claramente que ya no hay semiciclos negativos anulados. Ahora todos intervienen, es decir, como vemos aquí en este esquema, todos los ciclos son aprovechados y hemos conseguido invertir el semiciclo negativo para hacerlo positivo. Como dije antes, esto tiene dos ventajas. La primera es aprovechar toda la energía, y la segunda, que la tensión de filtrado será menor. Perdón, la tensión de rizado será bastante menor. Vamos ahora a conectar el condensador para ver cómo esto convierte esta tensión pulsante en continua. El positivo dijimos que iba al positivo, que es este borne de aquí. Y vemos el osciloscopio que ahora marca una línea recta. ¿Lo veis? Corriente continua. Si quito esta pinza del condensador, vuelve otra vez a ser una corriente continua, pero cambiante. Y ahora continua. Otra aplicación para un diodo puede ser un dispositivo para proteger contra la inversión de polaridad. Aquí tenemos un dispositivo con un circuito interno que es alimentado por corriente continua, y este diodo es el de protección. Tal y como están las cosas, este diodo no va a conducir, es como si no estuviera. Entra el positivo a través del fusible al circuito y regresa al positivo, pero este diodo no conduce. Si invertimos la polaridad y la ponemos al revés, aquí arriba el negativo y aquí el positivo, con el negativo aquí este diodo sí conduce y lo va a hacer en cortocircuito, de modo que la corriente no puede entrar al circuito dañándolo por estar invertida. Aquí pueden pasar dos cosas en estas condiciones de inversión de polaridad. Si la fuente es poco potente y el diodo aguanta, puede terminar, después de estar un rato circulando la corriente, por romperse la fuente. Pero si la fuente es suficientemente potente, lo que se va a destruir es el diodo y seguramente también el fusible, interrumpiendo la corriente. En cualquier caso, el circuito queda protegido. Por supuesto, hay medios más avanzados para proteger la inversión de polaridad, por ejemplo, circuitos basados en semiconductores que cortan la corriente si detectan que está al revés,
o métodos aparentemente más rudimentarios pero muy eficaces, como simplemente el conector de entrada es asimétrico y no impide invertir la polaridad, pero bueno, siempre existe la posibilidad de error, por eso este circuito es, creo, bastante interesante. Otra de las tareas que tendremos que hacer en el taller o en el laboratorio es comprobar si un diodo está en buen estado. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Medir un diodo con el polímetro es bastante sencillo. Vamos a seleccionar la escala de ohmios, de resistencia, y vamos a someter al diodo, este es un 1N4148, un rectificador normal, lo vamos a someter a dos lecturas, una en un sentido y otra en otro. Da igual por dónde empecemos, pero tenemos que obtener los siguientes valores. En este sentido tenemos 40 megaohmios, que aquí equivale a infinito. Este diodo de momento está bien. Ahora invertimos o bien las puntas de prueba o bien el diodo. Y deberíamos de obtener un valor de miles de ohmios. Cuidado de no tocar las puntas porque podemos falsear la lectura. Efectivamente tenemos 650K. Este es el típico valor de lectura de un diodo que está en buen estado. Vamos a probar con otro tipo de diodo parecido, un BI127. Igual ponemos las puntas de prueba, no debemos tocar, y tenemos ahora un valor de, efectivamente, infinito, 40 megaohmios aquí es infinito. Fijaos qué pasa si toco las puntas de prueba, está ahora marcando en realidad mi resistencia y no la del diodo, por eso nunca debemos tocar las puntas de prueba, 40 megaohmios, invertimos el diodo o las puntas de prueba y ahora deberíamos de obtener un valor de varios miles de K. Este diodo también está bien, 720 K aproximadamente. Hasta aquí las medidas correctas, las que nos dicen que un diodo está en buen estado. Ahora vamos a ver las medidas que nos dicen que un diodo está en mal estado. Una de ellas, diodo cruzado o en cortocircuito. Esto va a ocurrir cuando el polímetro nos dice que la resistencia es cercana a 0 o 0, es decir, un diodo cortocircuitado. Este mismo diodo que he medido antes lo voy a someter a fenómeno avalancha, poniéndole 220 voltios, pero cuidado, a través de un fusible de 8 amperios para que no me salte el automático. Ponemos el fusible con unas pinzas, el fusible lo conectamos a esta pinza que le pondremos 220 voltios, el fusible, y con esta pinza de vuelta a los 220 voltios en la otra pinza. Y ahora lo conectaré. El fusible seguramente, por supuesto, se va a destruir y espero que el diodo también. A ver si no nos salta la luz. Pues sí, se nos ha ido, sí. Bueno, ya le he dado al automático, vamos a comprobar este diodo, polímetro en ohmios, y ponemos las puntas de prueba. Exactamente, este diodo está completamente cruzado, cortocircuitado. Tenemos un valor de lectura completamente insólito para un diodo de tan solo 1,4 ohmios, cuando lo normal o bien es infinito o bien son miles de ohmios. Este diodo es totalmente inservible. Este fallo, como digo, es bastante típico encontrarlo en fuentes de alimentación. No es raro que un diodo se cruce. Si invertimos la medida, vemos que tenemos exactamente la misma medida. Existe otra avería posible en un diodo que es lo opuesto a lo anterior, es decir, que el diodo, en lugar de estar cortocircuitado, no conduce en ninguno de los dos sentidos. Medimos con el polímetro y nos da infinito en ambos sentidos. A decir verdad, yo nunca me he encontrado con esta avería en un diodo. Siempre que me he encontrado un diodo mal, ha estado cruzado, pero bueno, existe la posibilidad. Acerca de este tipo de medición de error en un diodo, decir que en los diodos de alta tensión de los hornos microondas esto produce mucha confusión, ya que es normal que den infinito en ambos sentidos, pues el polímetro, su pila, no tiene fuerza suficiente para vencer la resistencia de ese diodo y nos da infinito en ambos sentidos, creyendo erróneamente que está mal. Por eso estos diodos de alta tensión de microondas se deben de comprobar con un artificio, como por ejemplo el que yo utilizo en mi vídeo tutorial de reparación de microondas. Os lo pongo un momento para que veáis cómo medir uno de estos diodos. Para comprobar un diodo de microondas hay varios sistemas. A mí me gusta el sistema de conectar el diodo en serie con una bombilla normal y corriente.
y estudiando el comportamiento de la bombilla podemos ver fácilmente el estado del diodo. Sabemos que un diodo conduce solamente en un sentido la corriente y la corriente alterna doméstica lo hace 50 veces por segundo, cambia de sentido 50 veces por segundo, de forma que el diodo, si está en buen estado, solamente va a conducir la mitad del tiempo, por ejemplo, en los semiperiodos positivos. Si representamos la corriente eléctrica alterna en su forma senoidal, vemos que solamente conduciría el diodo en estos periodos, pero no en estos negativos. La consecuencia es que la bombilla va a lucir la mitad de fuerte y además con un tintineo que se nota. Vamos a hacer el montaje. Para eso sacamos el diodo de su sitio. Por supuesto, hemos también hecho el protocolo de descarga del condensador. Y esto va con un terminal Faston, no va soldado. Bien. Antes de hacer el montaje, quiero poner la bombilla sin el diodo, para que veamos con qué fuerza luce a 220 voltios. Así luce la bombilla a 220 voltios. Ahora ponemos en serie el diodo con estas pinzas de cocodrilo. Nos aseguramos de que no haya ningún cortocircuito. Y ahora con el diodo en serie, la bombilla debería de lucir la mitad de fuerte que antes, efectivamente, y además lo hace con un tintineo, que no sé si se apreciará en la cámara. Esto es señal de que el diodo está en buen estado, porque podríamos haber tenido tres resultados distintos. Uno es que la bombilla no luce, en ese caso el diodo está cortado y habría que sustituirlo. Otro resultado sería que la bombilla luce de forma normal. En este caso, el diodo estaría conduciendo en ambos sentidos, lo que sería anómalo, y también habría que cambiarlo, estaría cruzado. Y un tercer caso, que ha sido este, que la bombilla luce a la mitad, señal de que el diodo solamente está conduciendo en un semiperiodo y lo volveríamos a poner en su sitio porque está correcto. Y si no, pues lo sustituimos por uno igual y problema solucionado. Vamos llegando al fin del vídeo. Rincón de la teoría. Dedicaremos unos instantes a los semiconductores. Por semiconductores podemos entender dos cosas que vienen a ser lo mismo. Una, un tipo de sustancia o material que, digo, se inventó hace poco más de medio siglo, se inventó porque no existe en la naturaleza, es una cosa artificial, y están basados los semiconductores en materiales como el silicio, el germanio, al que se le añaden pequeñas cantidades de otros materiales para crear cristales que tienen un comportamiento especial en electricidad. También se conoce por semiconductor a un componente electrónico que está basado en esas sustancias. Por ejemplo, tenemos actualmente el transistor basado en semiconductores, es un componente, digamos, es de lo principal en electrónica, es como una válvula que permite grandes variaciones de corriente eléctrica accionándolo con pequeñas variaciones, es decir, es como un amplificador. Actualmente tiene esta forma más o menos y tamaño comparado con lo que había antes de la aparición del semiconductor, que se hacía mediante válvulas de vacío. Esto no es una válvula, es una lámpara, pero tiene una forma y un tamaño que me recuerda a ellas. Fijaos la diferencia. Pero esto no es lo único. Resulta que la válvula consumía mucha más corriente, generaba más calor, tenía más averías ya que trabaja en condiciones más duras. Pero esto no es todo. ¿Os parece pequeño el transistor? Pues desde hace bastantes años se pueden integrar millones de ellos en formato microscópico en una superficie tan pequeña como una moneda, en lo que se conoce como un chip o un circuito integrado. Y esta es la causa de que la electrónica ya ha avanzado tanto. Por ejemplo, hace poco más de medio siglo, uno de los primeros ordenadores era capaz de realizar solo unas pocas operaciones por segundo, que entonces era no va más.
y ocupaba este ordenador una planta entera de un edificio, generaba muchísimo calor y un consumo mayor que el de 20 hogares. Bueno, actualmente se puede hacer esa misma capacidad de cálculo, no, esa misma no, miles de veces más en un dispositivo del tamaño de la palma de la mano, además con menos consumo, menos gasto, menos coste, menos averías, menos de todo, gracias a los semiconductores. ¿Y cómo están hechos los semiconductores? Bueno, ya sabéis que en cada uno de estos vídeos acompaño una entrada en mi blog de Ciencia en Casa. Quizás la parte teórica sea mejor verla allí tranquilamente, pero sí adelanto que los semiconductores están basados, como dije antes, en una serie de elementos químicos. Son elementos sencillos de la tabla periódica, como el silicio y el germanio, al que se le añaden pequeñas cantidades de otras sustancias, y con esto se crean dos tipos de cristal: cristal P o cristal N. Vamos a ver un sencillo esquema. Aquí vemos cómo está constituido un diodo a base de semiconductor mediante dos cristales, uno de tipo P y otro de tipo N, y aquí los electrodos y la zona de unión donde se producen los fenómenos de conducción propios de los semiconductores. Aquí tenemos un ejemplo típico de transistor basado en tres cristales, puesto que son tres electrodos, emisor, base y colector. En la base hay un tipo de cristal, pues los otros dos electrodos son del tipo contrario al de la base, pero puede ocurrir al revés, que en este esquema puede ser que la base sea P y por lo tanto estos dos cristales sean N, porque hay transistores tipo PNP y tipo NPN. Sobre esto hablaremos más en el próximo capítulo dedicado a los transistores. ¿Y cuáles son los componentes que están basados en semiconductores? Pues típicamente son el diodo, que acabamos de ver en este capítulo, el transistor, al que le vamos a dedicar el siguiente, el circuito integrado, que en realidad son colecciones de componentes distintos, integrados o juntos en una única superficie. También están basados en semiconductores los tiristores y los triacs, a los que también dedicaremos un capítulo, el diac, que es un tipo de diodo especial, y también un componente poco conocido como la célula Peltier, que convierte el calor en electricidad y viceversa. Los semiconductores no son perfectos, tienen sus debilidades, su talón de Aquiles, y una de las peores cosas para ellos es el calor, y les puede llegar de muy diversas maneras. Una de ellas serían, por ejemplo, las condiciones ambientales. Hay que evitar tapar las rendijas de ventilación de los electrodomésticos porque los semiconductores pueden sufrir con ello. Los que tienen ordenadores con CPUs especiales refrigeradas incluso por agua saben muy bien a qué me refiero, de que hay que mantener la temperatura de un semiconductor por debajo de unos límites. Otra fuente de calor que puede ser fatal para un semiconductor es el calor generado por la propia conducción de ese semiconductor, como hemos visto hace un momento con ese diodo que he destruido con 220 voltios. A pesar de que el fusible ha saltado, ese breve instante ha sido suficiente para destruirlo de forma irreversible. Y también podemos destruir un semiconductor mediante trabajos de soldadura si no llevamos cuidado, si no prestamos atención, o con trabajos de desoldadura, por supuesto. En mi blog he puesto unas cuantas indicaciones para minimizar este riesgo. Y otro factor que puede destruir un semiconductor es la electricidad estática. De acuerdo que un diodo robusto, como los que hemos estado manipulando, no se va a romper por una pequeña chispa de estática de nuestra ropa, pero sí puede quedar fuera de combate un circuito integrado con esa chispa, y aseguro que un circuito integrado que se rompe con electricidad estática no suele ser barato. Y con esto terminamos el quinto capítulo dedicado a los diodos. Por cierto, ¿sabéis lo que le dice un diodo a una resistencia? Rectificar es de sabios. ¡Qué cabrón el diodo! Bueno, nos vemos en el próximo capítulo, el sexto, con los transistores. Bye bye.